Subiré al cielo, le pondré gatillo a la luna y desde arriba fusilaré al mundo, suavemente, para que esto cambie de una vez. Raúl González Tuñón, La luna con gatillo. Una crítica política de la cultura. ¿Qué siento que me da la revolución? La revolución cubana. Para mí, la revolución cubana, yo solo puedo imaginar qué sería de mi familia sin la revolución. Me hubiera casado a los 14 o 15 años, como tantas mujeres, me hubiera enamorado de cualquier guajiro, me hubiera llenado de hijos y no hubiera estudiado y hecho nada. La idea del documental comienza hace muchos años, o sea, desde hace 15 años me decía una compañera cubana que sale en la película: María, tú ya me hablaste hace 15 años de que ibas a hacer esta historia. Y empecé lentamente a rescatar testimonios, a hacer un seguimiento más con la idea, porque yo desde Resumen Latinoamericano, que llevo 20 años, sigo la Revolución Cubana y las mujeres cubanas, pero con la idea del documental hace 15. Y poco a poco fui ampliando esa investigación y fui encontrando compañeras como que sabía que iban a estar. Pero ¿qué pasó? Que al producir, como vos decís, cuando decide la corresponsalía de Cuba de Resumen Latinoamericano, que nos van a ayudar a pulmón, pero nos ayudaron a hacernos llegar a Cuba, a darnos el transporte, llevarnos a las compañeras, incluso gestionar las entrevistas con las compañeras, porque ahí hay una grosa del periodismo que es Arlene Rodríguez Deribet, que ella es la directora de la Mesa Redonda de Cuba. Entonces, bueno, tiene un historial periodístico, ella es colaboradora de Resumen. Entonces, ahí ya como que cuando tuve el apoyo de Cuba, la corresponsalía, ya sí fue más rápido, porque fue, venga, hagamos una agenda de qué compañeras vamos a entrevistar. Y yo agarré mi gran lista que tenía y entonces fui viendo cuál iba adaptando a los momentos que estamos viviendo ahora. O sea, si al principio era informativo en general, esta vez era más feminista, obviamente, porque como vos bien decís, nuestro momento ahora es de mucha lucha, de mucho debate también ideológico, cultural. Entonces me parecía que había que darle mucho ese sesgo, ¿no? Aparte de que yo quisiera hablar de las heroínas históricas también. Entonces ese proceso lleva unos meses, las compañeras de Cuba empiezan a decir, esta entrevistadora dice que sí, esta otra, Arlene me ayuda a buscar a Nemesia, que yo no sabía. Nemesia es la testiga del bombardeo de Girón. Y entonces vamos sumando, ¿y qué hacemos? Pues con Mónica Simoncini, que le pido que esté en el proyecto y que viene conmigo a filmar a Cuba y hace la edición más importante, ahí se empezó a acelerar, digamos, este proceso. Entonces fue filmada el año pasado, en el contexto del 1 de mayo, porque yo ya tenía en el guión la idea de que empezábamos en el 1 de mayo. Y resulta que yo tenía la idea en mi guión de que iban a ir de la mano las protagonistas, ¿no? Y que iban caminando con las masas y el pueblo de Cuba detrás. Y dice, no, eso es imposible, María, eso en Cuba es imposible. Cada militante, mujer, hombre, va con su grupo de militancia, a las 4 de la mañana, 3 de la mañana están en su lugar y luego van, cada una va, la federación va con la federación, la trabajadora de estudiantes va con la estudiante. Así que bueno, tuve que adaptar mis ideas de guión a lo que se podía en la revolución. Fidel lo decía cuando entró en Santiago de Cuba el 1 de enero del 59 en ese discurso histórico. Él decía que las mujeres eran oprimidas por ser mujeres, por ser obreras y por ser negras. Fíjate qué importante, porque eso lo vamos a decir después en movimiento feminista a finales de los 60, las feministas afro-norteamericanas que no se reconocían dentro del feminismo liberal blanco, y sin embargo él, sin tener por supuesto una conciencia de género, sino desde su profundo pensamiento humanista, se daba cuenta de cómo la discriminación es multidimensional, ¿verdad? Y cómo se va solapando en diferentes prácticas que ni siquiera a veces somos conscientes, pero que está presente. Claro que soy feminista, bueno, si no, yo creo que no hubiera hecho ese documental. O sea, para mí ser feminista es como estar en el mundo, como ver el mundo y cómo posicionarme como mujer. Yo, aunque nací en la dictadura de Franco, también
Cuando voy a la universidad, Franco estaba muriendo, se muere y yo ya como que entro en todo el cambio que fue más cultural que político porque siguieron los mismos poderes, pero sí hubo un gran cambio cultural y también en ese momento el feminismo en la universidad tomaba cuerpo y siempre he reivindicado las luchas feministas y he estado en grupos y he apoyado y en cada viaje que voy me encuentro con mujeres feministas en Nicaragua, en Guatemala, con cada feminismo, porque no se puede decir que somos un feminismo, no, somos muchos feminismos, muchas mujeres que vamos buscándonos, porque en realidad yo creo que nunca acabamos de vernos como somos, porque no somos, estamos siendo, estamos construyéndonos. Entonces yo a lo mejor pensaba a los 20 años, estaba en una actitud que he ido desarrollando y que ahora estoy en otra, porque estoy en otro periodo de mi vida, con más reflexión. A los 20 eres muy apasionada y reivindicas las cosas en esa época era el amor libre, era porque veníamos de una dictadura, entonces como que vas evolucionando. Y respecto al cine de mujeres, claro que hay un montón. Mira, hay una web que va corriendo por ahí que la tienen que encontrar, que son todo películas de mujeres. No siempre están hechas por mujeres, hay varones que también tienen un punto de vista muy feminista, no es una cuestión tampoco esto de sexo, o sea, sabéis que es cultural, o sea, hay mujeres que hacen películas repatriarcales y puede haber un varón que haga una película de una sensibilidad feminista, ¿no? Pero hay muchas y yo creo que ahora cada vez más. Yo estoy viendo los videos que están saliendo de ustedes, de mujeres jóvenes que hacen ahora videos de las luchas del aborto, por ejemplo. Bueno, son una maravilla. Son una maravilla de creación, no solo de ideas, sino también de fotografía, de plástica, de edición. A mí me inspiran, me parecen inspiradoras. A mí me encantaría tener una edición más joven, pero en realidad es que, bueno, yo tengo la edad que tengo, fui formada con el cine que fui formada y entonces necesito gente joven para que me dé esa óptica, ¿no? Yo tiendo a un ritmo, a la fotografía bella. Bueno, claro, estoy formada así. Entonces a veces las cosas vuestras muy con los títulos y muy rápidas, como que a mí no me da tiempo. Y entonces digo, ay, qué rápido va esto. Y no me da tiempo a entender ese lenguaje. Es un lenguaje muy joven, ¿no? Pero me encanta también, ¿eh? Entonces yo sí creo que hay una gran producción ahora mismo que tenemos que rescatarla. Mira, ustedes son una buena plataforma para rescatar toda ese documentalismo y esa forma de ver cine desde las antiguas feministas, ¿no? Europeas y también norteamericanas, que las hay, que han ido desvelando nuestros temas, ¿no? Nuestros temas tabúes que tenemos las mujeres, ¿no? Yo sé que está vivo, que se necesita y que tenemos que luchar por el concepto de revolución, por lo que fue la revolución y que la juventud tiene que saber y el mundo de lo que fue Fidel capaz de hacer. Me parece, por ejemplo, muy interesante que Fidel llega a decir en el segundo congreso de la Federación de Mujeres Cubanas: tendrá que llegar el día en que haya un partido de hombres y de mujeres, fíjate, y que se dirija el partido hombres y mujeres. Incluso un tema tan controvertido como el tema del sexismo en el lenguaje, Fidel también lo señala en uno de sus discursos. No dice sexismo en el lenguaje, pero dice, el lenguaje también discrimina, y discrimina a las mujeres. Ellas eliminaron la prostitución nada más empezar la revolución, porque Cuba era un prostíbulo para Norteamérica. Entonces estaba lleno de redes de prostitución en serio, con pederastas, con explotación. Entonces eso lo exterminó la revolución. Pero cuando viene el periodo especial y el turismo, entonces hay muchas chicas, como dice Isabel Moya, dice, sí, cuando se tiene mucha dificultad económica, hay unas mujeres que se hicieron científicas y otras se fueron a la prostitución. Entonces, bueno, también tiene que ver con dónde pones tú los valores o tu esfuerzo. Este tema de la prostitución o trabajo sexual es un tema que nos debemos las feministas. Creo que para mí no es un trabajo la prostitución. En Cuba tampoco lo consideran un trabajo. Creo que tiene que ver con la conciencia que se tiene sobre nuestros cuerpos
si tú tienes una conciencia más tradicional, más antigua, tu cuerpo sí puedes generarlo y venderlo como dinero. Pero si tenemos una conciencia mucho más digna y que no tenga que ver con que tu cuerpo es mercancía, nos parece que es una falta de dignidad. Entonces creo que es un debate que tenemos que dar a fondo, porque también nuestras chicas jóvenes están viendo esas chicas que dicen que es trabajo sexual, que ganan mucho dinero en un día cuando las demás estamos trabajando a lo mejor un mes y ganamos la tercera parte, como que se ve incluso así, o sea, como ganancia, como que tu cuerpo es ganancia económica, ¿no? Y además hay muchos cineastas como Almodóvar que también han puesto la prostitución de una forma divertida, o sea, como que fuera una cosa fantástica la prostitución. No es fantástica, es una esclavitud, es una utilización que hacen los varones sobre los cuerpos de las mujeres y hacen además aquellas depravaciones y cosas muy feas que no pueden hacer en sus parejas, porque es así el patriarcado es así, hay toda una sexualidad que la viven de forma muy fea, muy denigrante, y entonces siempre van a ir a esa persona que se prostituye a hacer esas cosas, ¿no? Por no decir tus cosas macabras, porque yo he leído los testimonios de la trata, de las chicas que salen de la trata, lo que hacen con las chicas que están en los prostíbulos. Y te digo que leer esos testimonios son muy fuertes, son como los de la tortura, que hay que leerlos poco, saber lo que pasa y ya, porque son muy duros. Entonces, bueno, creo que es un debate que tenemos que dar, y yo sí hice las imágenes, o sea, tengo las entrevistas con las entrevistadas, con Mariela, con Isabel Moya, con la compañera de la FMC. Lo que pasa es que era largo, porque no se puede hablar en 2 palabras de este tema. El tema de la diversidad en Cuba yo lo sigo siempre porque sigo a Mariela Castro. Ella, que es la directora del instituto, ¿no? del CENESEX, que es el Instituto de la Educación Sexual en Cuba. Ella lleva en estos temas mucho tiempo y ella es una mujer extraordinaria porque se ha dedicado a estudiar el tema a fondo, como todo lo hacen en Cuba, que todo se hace a fondo, que ella no venía de ahí, ella es psicóloga y quería además hacer psicología infantil, programas infantiles, ¿no? Asesoría. Entonces ella empezó a estudiar toda la historia de Cuba, la historia de la homofobia. Ella hace mucha autocrítica, yo he estado en sus charlas, la hemos entrevistado mucho, hemos sacado muchísimos trabajos de ella en resumen. Y entonces hace todo un balance del periodo más crítico y más duro, cuando la revolución no entendió el tema de la homosexualidad. Bueno, tampoco ella dice que no lo entendió ningún país de Occidente, porque en todos los países se consideraba una enfermedad, incluso desde la ciencia se veía una enfermedad. Entonces, bueno, hubo unos países más duros, otros menos duros. En el comunismo costó muchísimo entender esto. Se entendió la liberación de la mujer, pero esto no. Esto tenía una traba muy grande de también otros gobiernos comunistas. Entonces, yo haciendo el seguimiento de Mariela me pareció que es un ejemplo también cómo han luchado en Cuba por esto, porque ella desde el año 2000 están trabajando sobre unas brigadas y forman a estas activistas de la diversidad sexual, de cada diversidad, porque hay muchas, y cómo las involucran, o sea, no es que trabajan desde fuera, involucran a estos activistas o estas activistas de todo el país y han ido trabajando con ellas, primero desde la salud, sobre la inclusión, sobre los medios de comunicación, y además no solo eso, sino que van a las escuelas, van a la universidad, por supuesto, a la docencia, porque imagínate que la docencia también es la que marca en la escuela quién es diferente o quién no. Entonces yo preguntaba, incluso en la ropa, ¿qué pasa? Porque viste que las pioneritas van con su falda y los chicos van con pantalón. Bueno, en eso están en todo un debate para la aceptación de que la sexualidad no es tan sencillo que tú naces varón porque tienes un órgano sexual masculino y naces niña porque tienes vagina. No. ¿Cómo explicarle a la población que eso no es tan sencillo? Entonces llevan desde el año 2000 y vos pensás que ahora están ya debatiendo sobre una nueva constitución donde van a venir estos cambios. Y van a venir porque hay una población
sobre la que se trabajó durante muchos años, que está sensible y que entiende esos temas. Que seguirán trabajando, porque esto es difícil, una sociedad judeocristiana que ha criminalizado la homosexualidad, la trans, el lesbianismo, porque a todo esto lo criminalizan además porque como esas parejas no tienen descendencia y como nosotras el mandato es que tengamos hijos e hijas, pues es que estamos criminalizadas. Incluso una revolución que es laica, que no tiene la religión, también se vio tocada, porque es cultural. Entonces me parece que eso es una lección que era interesante de conocer, porque hay mucha, ¿viste? Hay mucha mala influencia de los medios hegemónicos que hablan mal de Cuba, que siempre están diciendo, uy, pero siguen diciendo lo mismo, que tratan mal a la... No, o sea, pongámonos en el momento de ahora. O sea, está bien que hubo todos esos periodos, pero han hecho un esfuerzo enorme para que todos esos temas se vayan superando. Mucho más esfuerzo a lo mejor que en un país como Argentina, que tenemos la ley de identidad de género, que está el matrimonio igualitario, pero que todavía se le pegan palizas a una chica lesbiana. Incluso tenemos el caso de Gigi, que se defendió y que puede que la juzguen por delincuente o por asesinato, por lo que sea, y la metan presa años por defenderse, porque era lesbiana y la atacaron una banda de tipos, ¿no? Entonces, es al revés, o sea, no tenían todavía la legislación, pero hicieron todo un trabajo durante muchos años. Y acá tenemos la legislación como la educación sexual, que no se hace, no se pone en práctica, desde el 2003. Bueno, entonces digamos que esos son los caminos que a mí me parece que nos pueden interesar, nos pueden inspirar en nuestras luchas, en nuestras reivindicaciones. Yo creo que la mujer cubana, incluso esas revolucionarias, pero las revolucionarias de la vida cotidiana, con un país que hace sacrificios enormes para salir adelante, son héroes de este tiempo también. Cada persona que uno salva en un país donde va a trabajar, cada cosa buena que hace, cada agradecimiento, no es solamente a mí, es a mi país, es a mi sistema de salud, a mi sistema de educación, es a mi sistema social. El socialismo no es solo distribuir la riqueza de otra manera en la sociedad, es sobre todo cambiar la concepción de las relaciones humanas. Las personas que militábamos, que estamos en un medio comunitario como un resumen, que nos surgen además tantos hechos y tantos temas para hacer agenda así concreta no tengo. Te contaba lo del libro y la serie de la película porque me parece que es un deber darle salida a este material, me parece inspirador, me parece poco conocido y además me parece que nos da esperanza a nosotras, las que batallamos en el capitalismo, porque vivimos en una crueldad tan grande, en que nos asesinan una chica cada 26 horas, 24, que se mueren nuestras chicas por aborto. Ya se nos murió una después de negar la ley, Liz. Entonces, me parece que estos temas tenemos que seguirlos dando a ustedes como comunicadoras. Tenemos que denunciar, sí, y luchar, pero también tenemos que dar historias que nos den esperanza y que nos den además un objetivo de lucha, o sea, que digamos, bueno, tenemos que hacer una revolución. O sea, si no hacemos la revolución como en Cuba, haremos la nuestra, obviamente, no vamos a copiar a los barbudos y las compañeras, bueno, no tenemos sierra, no vamos a hacer eso, pero hagamos una revolución. Tenemos que cambiar los valores, darle la vuelta, que mandemos las de abajo y que las burguesas ya no manden más, o los burgueses. O sea, tenemos que tener como unos horizontes también positivos, además de toda la labor que tenemos de la batalla cultural, ¿no? Esa es mi agenda. O sea, en realidad la agenda nuestra y la que tenemos en resumen es dar la batalla cultural, es dar la batalla contra este ataque tan brutal que nos hace el patriarcado en las redes. Siempre aprovechan una serie, aprovechan todas las fotos para poner a las mujeres exhibiendo de objetos sexuales. O sea, ¿cómo darle la vuelta a toda esa simbología, a todos esos estereotipos? Tenemos mucho trabajo con eso. Y bueno, no nos podemos olvidar de las presas, ¿no? Y de los presos. Tenemos que recordar que tenemos presas, que
en Argentina tenemos compañeras de la Tupac Amaru, tenemos también compañeros presos, y que además tenemos que estar muy atentas contra toda la represión que se está armando. Ya están reprimiendo también a las chicas en el sur que estuvieron en la vigilia del aborto. Tenemos que estar alertas, que tenemos que ser todas comunicadoras. Y si nos ven compañeros, los compañeros también. Tenemos que aprender a ser comunicadoras, o sea, pero a no poner cualquier cosa. Tenemos que ser serias, tenemos que confirmar que lo que publicamos tiene una fuente veraz, no subir cualquier cosa, pero sí tenemos que ir con la que tenemos cámara con cámara, y si no con un celular, pero emplearlo, mandarlo a las redes, o sea, pero de una forma ética, y seguir debatiendo sobre nuestros temas, que tenemos muchos que debatir. En un año tan inicial como el 1966, nuestro comandante en jefe evaluó que lo que estaban haciendo las mujeres en la revolución era una revolución dentro de otra revolución. Y no se puede hablar de la historia de Cuba, no se puede hablar de la revolución cubana si no se habla del papel protagónico que han tenido las mujeres en todos los frentes de la vida. Y siempre presente lo que decía Fidel, que un mundo mejor es posible, y yo creo que el mundo mejor lo podemos hacer las mujeres. Todo lo que somos es la revolución. La luna con gatillo. Una crítica política de la cultura.